Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema de las acciones. El objetivo general de este tema es profundizar el tema de las acciones en materia civil y los presupuestos procesales. El objetivo específico, desarrollar el tema de las acciones, conceptos, clasificaciones, desarrollar también el tema de la acumulación de acciones, clases de acumulaciones, modalidades de las acumulaciones de acciones, desarrollar el tema de los presupuestos procesales, concepto, clasificación, clasificación de la competencia. De las acciones, el artículo 813 de nuestro Código Procesal Civil nos habla qué es la acción. Dice que es el medio legal de pedir en juicio lo que se nos debe. ¿Cómo se clasifican las acciones? El artículo 814, 16, 817 de nuestro Código Procesal clasifica a las acciones de la siguiente manera. Establece que son reales y personales. ¿Cuándo las acciones son reales? Son las que nacen de los derechos reales, establecen una relación de sujeto a cosa, van como la sombra al cuerpo y por eso se pueden intentar contra cualquier poseedor o contra el que haya dejado dolosamente de poseer el bien. Las acciones personales establecen relación directa del sujeto a sujeto, constituyen los derechos de créditos, son precisamente las derivadas de las obligaciones. Por ello solo se pueden ejercitar al contrario de las reales, contra el deudor, el obligado. También las acciones pueden ser principales y accesorias. Constituyen el reclamo fundamental primario del actor y aquellas que le están subordinadas a ellas se le clasifican en accesorias. También las acciones pueden ser petitorias y posesorias, eso lo establece el artículo 932. Y dice de que son aquellas que recaen sobre el dominio, sobre el derecho absoluto de propiedad, dando lugar al proceso ordinario declarativo de mayor o menor cuantía. Y las posesorias recaen sobre el hecho puro y simple de la posesión, originan como queda afirmado los interdictos o querellas posesorias y se tramitan en juicio sumario declarativo. Las acciones pueden ser perjudiciales y prejudiciales. Perjudiciales son aquellas acciones que cuando se declaran con lugar por el órgano judicial trascienden a personas que no han litigado y son prejudiciales. Es una categoría de acción que corresponde a actor para garantizar antes de la pretensión principal la efectividad de esta. Las acciones cautelares o de aseguramiento tienen por objeto garantizar la acción de condena ante el peligro de la mora del deudor y de su insolvencia. Los tipos de acciones cautelares son el embargo preventivo, el aseguramiento de bienes litigiosos y la acción ad exhibendum. Los elementos del proceso de acción. La doctrina califica de elementos a una serie de poderes o facultades que son inherentes a la acción procesal. Tenemos el poder introductivo, el poder cautelar y el poder de recusar. El poder introductivo tenemos el poder impulsivo y el poder defensivo. Y dentro del poder cautelar está el impugnativo y el poder ejecutivo. La doctrina consagra 3 notas del derecho de acción procesal y establece que es un derecho concreto, es de contenido determinado y es de naturaleza pública. Entraremos a ver la acumulación de acciones. Y la doctrina dice que es el ejercicio simultáneo de varias pretensiones materiales que tienen un mismo o varios actores contra un mismo o varios demandados. Es una figura de economía procesal que trata de conseguir eliminar la posibilidad de fallos contradictorios que deterioran la recta.
Entraremos también ahorita a ver lo que es los requisitos para la procedencia de la acumulación de acciones objetivas. Ante todo, decimos que es una facultad que corresponde solo al actor o demandante. Estamos hablando de que va a acumular acciones. En segundo lugar, es preciso que haya unidad tanto en la competencia del órgano como en la materia y como en la cuantía, es decir, en la competencia objetiva. Y en tercer lugar, es necesario que haya unidad de trámite o de procedimiento. Y en cuarto lugar, es indispensable que no haya incompatibilidad objetiva. Hablaremos de las clases de acumulaciones. La acumulación de acciones se divide en las siguientes categorías. Puede ser subjetiva, o litis consorcio, activa, pasiva y mixta. Hablaremos de la subjetiva o litis consorcio. En esta es en la que lo característico es la pluralidad de sujetos en la relación de obligaciones que se proyecta en la relación procesal. Decimos que es activa, pasiva y mixta según la pluralidad que existe en los actores o demandados. Y a su vez la activa se divide en propia, impropia, delegada y necesaria. Modalidad de acumulación de acciones. La acumulativa o acumulativa, en la cual todas las pretensiones materiales contenidas en la demanda tienen carácter principal. Ninguna depende de la otra, son autónomas y deben ser resueltas todas. Decimos que también la acumulación puede ser alternativa o electiva. Esto significa que es una modalidad que se funda en las obligaciones de dicha categoría, que regulan en los artículos 1904 y siguiente. Y la pretensión material será satisfecha con uno de los objetivos demandados. Decimos que es eventual o subsidiaria, es decir, que es una modalidad en la que se hace valer para el evento de rechazo de la primera o principal demanda una segunda o tercera o más accesorias que solo se estudiarían en caso de rechazarse la primera y así sucesivamente. Decimos que la acumulación de acciones puede ser sucesiva, que por el contrario de la anterior, eventual exige que el órgano que decide admita la pretensión principal o primaria para poder conocer y decidir de las acumulaciones sucesivas. ¿Cómo puede decretarse entonces la acumulación de autos? Porque estamos hablando de acumulación de acciones y también hay acumulación de autos. Fundamentalmente a petición de parte. Constituye un incidente que puede promover cualquiera de las partes litigantes en los respectivos procesos, incluso al tercer expositor excluyente, ¿verdad? Excepcionalmente, cuando los procesos se encuentran radicados ante un mismo juzgado o tribunal, se puede decretar de oficio, ¿verdad? Estamos hablando de acumulación de autos, es decir, vamos a acumular varios procesos en un solo proceso. El tiempo para pedir la acumulación. El incidente de acumulación puede promoverse en cualquier estado del proceso antes de la sentencia definitiva y se debe promover el incidente ante el juez que debe conocer de los procesos acumulados y el que se determine en la siguiente manera. Si los juicios están pendientes en juzgados de la misma jerarquía, al que conocían primero, esto es el proceso más moderno, se acumula al más antiguo. Si las jerarquías son desiguales, se acumula al de mayor jerarquía, no importa el tiempo de nacimiento de los procesos. Hablaremos ahora de los presupuestos procesales. Desde el punto de vista lógico, los presupuestos procesales son los supuestos sin los cuales no puede iniciarse ni desenvolverse válidamente un proceso. O en otras palabras, son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse con eficacia jurídica un proceso. El reconocido italiano Giuseppe Chiovenda divide los presupuestos de esta manera: en comunes a todos los juicios, es decir, comunes, demanda, competencia, capacidad procesal de las partes, legitimación para obrar de ellas. Particulares a los juicios son los juicios los especiales, títulos ejecutivos para el proceso ejecutivo, actas de matrimonio para el proceso de divorcio, por voluntad unilateral o por mutuo acuerdo.
Francesco Carneluti enseña que los actos jurídicos pueden ser de dos grandes categorías, vinculantes y vinculados. Es vinculante el acto del cual depende la eficacia jurídica de otro acto, que por circunstancia debe llamarse vinculado. Los presupuestos, según Carneluti, pueden ser la demanda inicial, que es presupuesto de la sentencia, diversos pedimentos o instancias de las partes durante el proceso, que son los presupuestos de las resoluciones que sobre ellos recaen, el título ejecutivo y la demanda ejecutiva para el proceso de ejecución procesal. ¿Qué nos dice Jaime Guas? Para él, presupuesto es la circunstancia o conjunto de circunstancias que deben darse en un acto para que éste produzca todo y solo los efectos que normalmente van destinados. Entonces, él clasifica a los presupuestos por su extensión y por su intensidad. Y dice que por su extensión son los que recaen sobre la admisibilidad del acto al que afectan y los que recaen sobre la fundamentación del acto. Y por su intensidad son los que precisa que hay que tener en cuenta: sujeto, objeto, modificación de la realidad. Clasificación de la competencia. La doctrina clasifica la competencia atendiendo los tipos que provienen de la estructura orgánica en tres grandes categorías. Competencia territorial, esta está referida directamente al territorio y comprende el domicilio de las personas y la situación de las cosas. Funcional o jerárquica, obedece obedece a varios grados de jurisdicción, o sea, la estructura orgánica, dos instancias y un recurso extraordinario, 3 grados de jurisdicción. Y la objetiva, que puede ser materia o naturaleza y cuantía. Eso es todo en cuanto a la clasificación de las acciones. Pasen muy buenos días.